Al final de este video vamos a estar haciendo un acto de entrega, renunciamiento y conversión a propósito de esta enseñanza que les voy a dar en esta ocasión. Así que muy pendiente. Miren, mis hermanos, de ordinario nosotros nos preocupamos por desarrollar esta relación con nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Y nos cuestionamos tantas cosas. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y para dónde voy? ¿Y quién me asesora? ¿Qué debo leer? ¿Cómo debo actuar? Etcétera. Miren, mis hermanos, eso para después. Eso es accesorio. Eso no es determinante en este momento. Ahora solamente una cosa es necesaria. Una sola cosa. Lo demás viene por añadidura. Lo demás se acomoda, mis queridos hermanos. Una sola cosa falta para una relación verdadera y total con Jesucristo. Y de entrada se lo voy a decir. Mire, lo único que usted y yo necesitamos, lo único que nos hace falta es una entrega total, incondicional, humilde y confiada. Es lo único que hace falta para ser feliz, para tener paz. Y lo demás, como había anticipado, viene por sí. Lo demás se acomoda, lo demás aparece, lo demás es suplido. Miren, mis hermanos, se trata entonces de una conversión que supone la entrega de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, todo. Y les voy a anticipar que se trata de una renuncia en términos de los afectos, No es desprenderme de esto. No. Es que mi corazón se desprenda de esto para que, a pesar de que no lo tenga, yo tenga paz y continúe mi relación con Jesucristo a través de este proceso de perfección cristiana que llamamos santidad. Se trata de entregarse, de entregarlo todo, y así seremos libres y felices de una vez por todas. Para seguir con esta reflexión nos vamos a dejar llevando del relato que ustedes conocen muy bien del joven rico que llaman. En esta ocasión, la versión de San Marcos, capítulo 10, a partir del versículo 17. Miren, porque esto vamos a estudiar este pasaje, pero nos lo vamos a aplicar muy bien a tono con lo que hemos dispuesto. Miren, se trata de un hombre rico, y Mateo añade que es joven, y Lucas añade que es un hombre, o que era un hombre importante. ¿Okay? Y el original, según estaba estudiando, da a entender también que es una persona dirigente o un gobernante. En otras palabras, estamos hablando de un hombre rico, de un hombre joven, de un hombre que tenía poder, tenía fama, y además de todo eso, era un hombre bueno. Era un hombre bueno, como vamos a ver en este pasaje. Era un hombre bueno, pero aún con todo eso no era suficiente, y así lo reconoció este hombre. Vamos a tratar entonces dos encabezados en este pasaje, ¿okay? Que nos van a ilustrar, nos van a enseñar a nosotros lo que vamos a hacer a partir de hoy. Miren, mi hermano, mi hermana, miren, mi hermano y mi hermana, este puede ser el primer día del resto de nuestras vidas, mis queridos hermanos. Si tomamos este ejemplo y hacemos lo que le requirió el Señor a este hombre para que fuese feliz. El joven, como ustedes saben, no quiso aceptar el llamado del Señor y se fue como triste. El Señor lo llamó a la felicidad completa. Y el joven no quiso. ¿Y cómo se fue? Triste. Primer encabezado, ve a Cristo bien dispuesto para él. Este joven aparentemente estaba bien dispuesto, estaba dispuesto. Miren cómo lo vamos a probar. Versículo 17. Recuerden que estamos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos. Cuando salía para ponerse en camino, vino uno corriendo, y arrodillado ante él le preguntó. Primero vino corriendo. ¿Saben por qué esto es importante? Este hombre se estaba humillando, puesto que la gente famosa, la gente de poder, la gente gobernante, la gente rica, no corría en público. No lo hacía. Caminaban con cadencia, elegancia, distinción. Usted nunca veía a un personaje de estos corriendo como cualquier hijo de vecino. Así que note usted la presteza, el interés que tenía esta persona, lo cual, como veremos, aún así no era suficiente. Y luego entonces se arrodilla frente a todo el mundo
y reconoce que es un maestro bueno. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? O sea, la vida plena, la vida que no culmina, que no termina. Y el Señor le responde en el versículo 19, ¿ya conoce los mandamientos? O sea, te voy a poner el mínimo necesario. Esto es importante porque usted se va a dar cuenta que nosotros no aspiramos al mínimo necesario. Nosotros lo queremos todo como lo quería este joven. Vamos a ver si estamos dispuestos al final de este video a entregarlo todo para ser plenamente felices. Ya conoce los mandamientos. Presten atención. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Le mencionó 5 mandamientos y son los 5 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Mire cómo el Señor lo va preparando. ¿Okay? Porque el Señor le va a pedir luego, como ustedes saben, una renuncia de todo lo que tiene para favorecer precisamente al prójimo, a los demás. Y el joven asegura en el versículo 20 que todo eso lo ha guardado, todo lo ha guardado. Esta parte, escúcheme bien lo que le voy a decir, mis queridos hermanos. Efectivamente, él guardó esos mandamientos. Es cierto. Los guardó en el exterior, los cumplía. Por eso el Señor luego, como ustedes verán, se prendó de él, lo amó, lo quiso. Y de hecho lo llamó, ven y sígueme cuando hagas todo eso. O sea, porque el joven cumplía esos mandamientos, pero los cumplía en el exterior. Él los cumplía, pero el cumplimiento no emanaba de su corazón, puesto que su corazón estaba lleno de sus posesiones que ocupaban todo su corazón y por lo tanto no pudo desprenderse de sus posesiones para favorecer al prójimo, en beneficio de los demás. 5 mandamientos que tienen que ver con los demás. Los cumplió desde el exterior, pero no desde el interior, es decir, sus acciones con los mandamientos. Sus afectos con sus posesiones, para sus posesiones. Espero que me estén comprendiendo. ¿Y saben qué, mis queridos hermanos? ¿Saben qué? Visto desde este punto de vista, este joven no cumplía los mandamientos como absolutos. Y los mandamientos son absolutos. ¿Me están escuchando? Son absolutos. El primer mandamiento de la ley de Dios. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. ¿Es eso relativo? ¿O es eso absoluto? Ahora bien, si usted va a cumplir los mandamientos desde el exterior, pero ese cumplimiento no parte de un afecto, de una disposición, de la fe, la esperanza y el amor, ¿okay? De una entrega incondicional, de una obediencia humilde por amor, entonces ese mandamiento no es absoluto, pero los mandamientos están ahí para ser cumplidos desde el interior y entonces los mandamientos son absolutos. Como debe ser, como debe ser. Oh, por eso ya avisaba nuestro Señor en el Santo Evangelio. Yo no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. O sea, nosotros en Cristo cumplimos con los mandamientos. Porque entonces Jesucristo suple para que seamos hijos de Dios. ¿Okay? Y seamos recipientes de ese Espíritu Santo porque clamamos Abba Padre para tener esa comunión más íntima con el Señor de manera que podamos cumplir con los mandamientos de forma absoluta. Eso es posible. Por eso estamos en este proceso de santidad o de santificación cristiana. Qué pena que nos hayamos alejado tanto de nuestra riquísima tradición espiritual y mística, mis queridos hermanos. Para estar ahora con tanta psicología y tanta ideología. Bendito sea el Señor tenga compasión de nosotros. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, decía el muchacho. Y espere, y el paralelo de este pasaje que está en Mateo 19, el joven añade, ¿qué me falta aún? Mire qué importante, ¿qué me falta aún? O sea, yo sé que no es suficiente. Usted y yo sabemos que no es suficiente con lo que hemos logrado hasta ahora. No se haga. Yo estoy cortado con la misma tijera que usted. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo sé, algo nos falta. Y estudiando esto para ustedes, mis queridos hermanos, y en oración, yo me descubrí, yo me abrí. Y yo llevo, y para mi vergüenza lo digo, mis queridos hermanos, llevo 2 meses estudiando y meditando este pasaje.
Y no me atreví a predicarlo porque yo sé que me lo tenía que aplicar a mí. Pero ya ha llegado el momento, mis queridos hermanos, frente a ustedes, yo quiero hacer una reconfirmación de mi compromiso con Dios el día de hoy. Y ojalá algunos de ustedes se quieran unir, porque algo nos falta, algo nos falta. Entonces en el versículo 21 Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. Otras versiones dicen que lo amó. Me encanta esta versión de la Biblia de Navarra. Quedó prendado de él. Lo amó, una variante de la palabra ágape. Ágape. O sea, lo amó con amor de Dios. Lo amó de la forma más sublime. Lo amó de la forma más verdadera. Así nos ama el Señor, como amó a este joven. Un joven que reconoció que algo le faltaba. Y eso fue suficiente para que el Señor lo amara, quedara prendado de él. Y ahora el segundo encabezado de esta reflexión de hoy. Primero, recuerden, venimos a él de la forma más dispuesta. Como vino este joven, vino corriendo, humillándose, arrodillándose, reconociendo su divinidad, puesto que lo llamó Maestro bueno. Y le advirtió el Señor, bueno es Dios. Bueno es Dios. O sea, el joven lo reconoció. Ahora vamos para el punto culminante. Punto número 2. Renuncia a todo para que lo tengas todo. Ahora vamos a ver. Si el primer punto, si acercarnos a Dios, fue suficiente, o si a eso hay que añadir una renuncia de todo, no para que nos quedemos sin nada, sino para que adquiramos más, para que tengamos más, para que ganemos más, para que se nos añada mucho, mucho más, como vamos a ver a continuación. Desde la segunda parte del versículo 21, y le dijo, una cosa te falta. Es lo que decía al principio, olvídese de lo demás. Una cosa. Nos vamos a enfocar usted y yo el día de hoy. Una sola cosa. Solamente una cosa hace falta. Nada más, dije nada más. Una sola cosa. Anda. Vende todo lo que tienes. Y dáselo a los pobres. A los pobres. Sí. Para beneficio de esa gente. Para la cual tú dices que cumplía esos 5 mandamientos que me dijiste que cumplías. Vamos a ver ahora del material que estamos hechos. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Noten ustedes aquí el proceso. Entonces, ¿cómo comienza todo lo demás? Cuando usted se desprende para ir livianito por la vida. Para ir despreocupado, para ir con esperanza. O sea, para no desesperar, para no frustrarse, para no ceder al quebranto que produce, mis hermanos, el encontrarnos en este valle de lágrimas con tantas dificultades, con tantas tragedias. Podemos estar en paz, pero tenemos que desprendernos de todo. Claro, a este joven le pidió una entrega radical, como se le pide a los religiosos y en muchas cosas también a los presbíteros diocesanos. O sea, una renuncia de algunas cosas o alguna renuncia de otro en términos materiales, o sea, literalmente hablando. Pero esto se aplica a nosotros porque esto se aplica a nuestros afectos, mis queridos hermanos. O sea, nada puede estar en el lugar de Dios, nada puede estar por encima de Dios. Como decía Job, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Por eso es que la virtud teologal de la esperanza es tan importante para aspirar a los bienes eternos y para servirnos de todas estas cositas, servirnos de todas estas cositas para gloria de Dios. Qué bueno que hay agua. Falta el agua. Hace sed.
Me estoy deshidratando. Me voy a morir. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Se me va la vida, me estoy poniendo viejo, ya no veo, me voy a morir. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Se me murió ese familiar que tanto quería. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a vivir? Tenga esperanza, tenga fe. Ruegue por esa alma para que se la encuentre en el cielo. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Despréndase. Sea libre ya de una vez. Mire usted lo que dice la versión de Mateo de este pasaje. O en este momento, ¿no? En el versículo 21 del capítulo 19 del Evangelio de San Mateo. Dice, Jesús le respondió, si quieres ser perfecto. O sea, en la versión de Mateo, el Señor le preguntó al joven, antes de pedirle que se desprendiera de todo, el Señor le dijo, si quiere ser perfecto. Y esto es importante, mis queridos hermanos, porque siguiendo la versión de Mateo, entonces el Señor se dio cuenta de que el muchacho cumplía lo mínimo necesario. ¿Okay? Pero que el muchacho muy dentro de él, aunque no lo reconociera objetivamente hablando, él quería ser perfecto. O sea, nosotros aspiramos a más. Pero las cosas de este mundo nos aplacan, nos reducen, nos limitan. Y el Señor entonces le dice, según la versión de Mateo, si quiere ser perfecto. Eso también lo podemos aplicar. ¿Usted quiere ser perfecto? ¿Usted quiere lograr el ideal de santidad? El ideal de santidad. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan de Mateo 16, 24? Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. ¿Está usted dispuesto? De eso es que trata este relato. ¿Está usted dispuesto de verdad? ¿Está usted dispuesto de verdad? ¿Y qué pasó con el joven? Dios quiere y no pase así con usted el día de hoy. Dios quiere y no pase así conmigo el día de hoy. Que me vaya a dar miedo y desconecte la cámara. Y no haga esa última parte que les prometí al principio, de hacer con ustedes un acto de entrega, renunciamiento y conversión y compromiso con Dios a partir de hoy. Para ser felices, mis queridos hermanos. Versículo 22. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste. Ay, mi madre. En Puerto Rico decimos, qué bruto fui, qué bruto fui. Así, exclamamos así cuando nos damos cuenta de que era tan, ¿cómo diría? Era tan claro lo que había que hacer. Pero no lo hice porque no quise, no lo hice porque era perezoso, no lo hice porque tenía miedo. Y entonces exclamamos, qué bruto fui. Oh, pero usted y yo no vamos a exclamar así el día de hoy. No. Él se fue afligido, este joven se fue afligido por esas palabras y se marchó triste. El Señor le ofreció la oportunidad de lograr la felicidad verdadera y de tener muchas cosas más. Pero él se fue triste porque tenía muchas posesiones, o mejor dicho, las posesiones lo poseían a él. Tenía poder, tenía fama, tenía dinero. Podía gozar de cualquier placer, no solamente malo, hay placeres buenos también. Pero el Señor le convidó para que dejara esas comodidades temporales y perecederas para que fuera detrás de Él, para que fuese discípulo del Señor. El Señor le decía, sígueme, solamente aquellas personas que el Señor quería llamar como discípulos. O sea, este joven rico, mis queridos hermanos, recibió la invitación del Señor para formar parte de su grupo, de su ministerio. Se fue afligido, y una palabra mejor es angustiado. Mateo 26, 37 lo traduce así, angustiado. Es decir, comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Esa es una versión más literal de este pasaje. Entonces en el versículo 23, Jesús, mirando a su alrededor, le dijo a sus discípulos que difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Es decir, que difícilmente entraremos usted
y yo al reino de Dios si las cosas y las criaturas nos poseen a nosotros? Así es como se puede aplicar esto para nosotros. Los discípulos se quedaron impresionados por estas palabras. Y el Señor entonces insistió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Por qué se sorprendieron? ¿Por qué se sorprendieron los discípulos? Miren, hermano, les voy a explicar por qué. Porque en esta época se pensaba que una persona rica era una persona que gozaba del favor de Dios. Era una persona predilecta del Señor. Por eso fue que se sorprendieron los discípulos. Pero ven acá, si esta persona que ha sido bendecida por el Señor, esta persona que ha sido escogida por el Señor, eso es lo que se pensaba en aquella época. Si esta persona que es favorita de Dios no puede entrar en el reino de los cielos, o se le hace demasiado difícil para entrar en el reino de los cielos, ¿qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con los demás? ¿Qué pasará con la mayoría? ¿Qué pasará con los desventurados? Si el favorito no entra, ¿qué pasará con los demás? Por eso se escandalizaron los discípulos. No. Y el Señor lo hace más dramático aún a partir del versículo 25, cuando dice: es más fácil a un camello. Aquí viene una gran enseñanza del Señor. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Muchas personas se cuestionan: ¿qué querrá decir este versículo? O sea, ¿cómo es eso de que es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja? ¿Qué significa eso? Eso significa exactamente lo que dice. Exactamente lo que dice. Le pregunto: ¿cuán fácil es para un camello entrar por el ojo de una aguja? Usted me responde: eso es imposible. Eso es lo que está queriendo decir aquí. Es imposible. Es imposible para una persona poseída por cosas y criaturas entrar en el reino de Dios. Y por eso ellos en el versículo 26 se quedaron aún más asombrados, diciéndose unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? Si resulta que es imposible. Si resulta que es imposible, y déjeme decirle, esto es palabra de Dios. Esto es expresión de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Es imposible salvarse. Es imposible para usted. Es imposible para mí. Entonces Dios tuvo que suplir en Cristo para que nosotros tengamos la posibilidad de optar por el reino de Dios, por la vida eterna en comunión con Dios. Para nosotros imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿de quién usted se va a fijar a partir de hoy? ¿De las cosas? ¿De las criaturas? ¿De las circunstancias? ¿De los problemas? ¿De las promesas de la gente que usted sabe que le mienten y que hasta ahora se han aprovechado de usted? ¿De esas personas de las cuales usted no tiene garantía de ninguna manera, o en adelante usted se va a acercar a Dios y va a confiar totalmente en Él? En el único que hace posible que usted se salve: Dios en Cristo. El único. Confíe solamente en el Señor. Eso el Señor lo dice en el versículo 27. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Porque para Dios todo es posible. Renuncie, my friend. Renuncie, my friend. Oh, Dios mío, yo quiero entregarme el día de hoy. Ya yo me cansé. Ya yo me cansé de voy para adelante, voy para atrás. Y voy para la derecha y voy para la izquierda. Y lo voy a pensar. Y mañana tal vez. Y quién sabe. Luego trato. No. Hoy. Entregarnos como los discípulos lo hicieron. Allá en el lago de Genesaret, cuando dejaron las redes. Versículo 28. Pedro comenzó a decirle: ya ve que nosotros lo hemos dejado todo. Pedro es increíble, me encanta. El Señor Pedro le advierte. Pedro, tú sabes, como para tratar de conseguir algo de garantía, ¿tú me entiendes? Mira, Señor, recuerda que nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y qué le dice el Señor? Pues mira, mijo, en verdad te digo que no hay nadie que haya dejado casa. O sea, ustedes renunciaron a todo. Yeah.
Pero ustedes renunciaron a todo para tener más, para tener mucho más. O sea, el negocio, perdone, entre comillas, el negocio que usted va a hacer con Dios el día de hoy, al final de este video, es un buen negocio. Porque el Señor le está prometiendo más, le está prometiendo mucho más, comenzando con la paz y la felicidad. Una paz y una felicidad que hasta ahora no hemos podido conseguir de forma plena por las cosas que nos poseen, porque no nos hemos desprendido, porque no nos hemos rendido, porque no hemos venido al Señor bien dispuesto, corriendo hacia Él, postrándonos delante de Él, reconociendo nuestra impotencia y sometiéndonos a su voluntad para ser libres, libres de verdad. En verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos o hermanas, madre o padre, hijos o campos por mí, por el Evangelio. Escucha, joven, escucha, joven. Escucha, joven, si el Señor te está llamando, el Señor te está llamando para hacer un buen negocio. Ok, no hay nadie que no haya que no haya dejado todo esto por mí y que no reciba en este mundo 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, advierte el Señor, y en el siglo venidero la vida eterna. Entrégate, renuncia. Mira, tenemos ejemplos al respecto. ¿Recuerda usted la mujer con el flujo de sangre que renunció a su seguridad física y se arriesgó? Una mujer con flujo de sangre, una mujer que para la época era ritualmente impura. O sea, se arriesgó a que la descubrieran, al escarnio, a la vergüenza pública y a la muerte, y se arriesgó. Porque confiaba, porque tenía fe. Ella sabía, si tan solo toco el borde del manto del Señor, quedaré sana, decía ella. Quedaré curada. Entréguese, siga el ejemplo de Bartimeo, aquí en este mismo capítulo 10, a partir del versículo 46. Por ahí le pongo una tarjeta para que se refiera a una enseñanza que hice sobre este relato de Bartimeo. Bartimeo se enteró de que el Señor iba pasando por ahí. Y comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y lo avergonzaban y lo humillaban y le decía que se callaran, y él gritaba más fuerte: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Había un montón de gente. ¿Y a quién le hizo caso el Señor? ¿A quién le hizo caso el Señor? A ese hombre llamado Bartimeo, mendigo, paupérrimo, miserable. A él le hizo caso el Señor y lo mandó a llamar, a él. ¿Y qué hizo Bartimeo? Soltó su capa, lo único que tenía, todo lo que poseía, y fue donde el Señor, lo llevaron al Señor. Y el que estaba allí en el camino, el que estaba destinado, según el sentido común de la gente, terminó acompañando al Señor por el camino, yendo o subiendo a Jerusalén. Bendito sea el Señor. Que no le importe hacer el ridículo, En una ocasión le preguntaron a la madre Angélica, fundadora de EWTN. La madre Angélica, le preguntaron: ¿y cómo usted ha podido lograr todo esto? Y en esa ocasión ella respondió: nosotros hemos logrado todo esto porque a mí no me importa hacer el ridículo. ¿Se da cuenta? O sea, cuando usted se entrega al Señor, cuando usted toma estas cosas en serio, usted es libre. El centurión en Mateo 8 y Lucas 7, que renunció a su poder y se humilló ante uno que tenían por menos, el centurión romano, el poderoso, el militar. Recurre al Señor Jesús. Y luego entonces reconoce que él, el imperialista, le manda a decir al colonizado: yo no soy digno de que entres en mi casa. Yo no soy digno. Yo no lo merezco. Me abandona tu misericordia. Como Pablo que renunció a su complejo de superioridad espiritual. ¿Se acuerdan de Filipenses? Sin embargo, dice San Pablo, cuanto era para mí ganancia, por Cristo lo considero como pérdida. Es más, considero que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él, por Él perdí todas las cosas y las considero como basura
con tal de ganar a Cristo. Los ejemplos de los campeones de la fe en Hebreos capítulo 11, muchos ejemplos, como Abraham que obedeció al Señor y fue en pos de Dios a una tierra que le prometió el Señor, una tierra que eventualmente le iba a mostrar. Y Abraham, por mandato del Señor, creyendo en el Señor, abandonó a su parentela, dejó su tierra. ¡Ay, qué maravilloso, porque este capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que él, aunque no llegó a poseer la tierra que se le prometió, ¿sabe qué? No fue determinante, porque mediante ese peregrinaje él previó el reino de los cielos. Él previó lo que Dios había suplido en Cristo gracias al ejercicio de la fe de Abraham. Por eso dice el Señor en el Santo Evangelio, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, una disposición de Abraham que fue posible, hizo posible que Abraham tuviera comunión con Cristo aún sin conocerlo. Moisés que por fe renunció a ser el príncipe de Egipto y prefirió sufrir con el pueblo de Dios. Mire lo que lograron Abraham, el padre de la fe. Moisés, el gran legislador. El mismo Señor. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Según Filipenses capítulo 2, el que no tuvo el ser igual a Dios como cosa que... El que no tuvo el ser igual a Dios. Otras versiones dicen, el ser de condición divina. O sea, el que no tuvo para aferrarse y para evitar el sufrimiento, el ser Dios, sino que se despojó, se anonadó, se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Y por eso Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor cumplió todo esto, hizo todo esto durante toda su vida. Lo que el Señor le está pidiendo al joven rico fue lo mismo que él hizo, Y aquí tenemos en Cristo el ejemplo para que nosotros, porque ¿cómo comienza el cántico a los filipenses? Haya en vosotros el mismo sentir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo asegura en este mismo sentido San Pablo en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, cuando dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros, para que nosotros seamos ricos por su pobreza. Santa Teresa de Ávila, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Nada. Fernando, se me fue la salud, no te falta nada. Fernando, se me murió quien fue la persona que más amé en mi vida, mi esposo, mi esposa. Nada te falta, nada. Fernando, acabo de perder la casa. Nada te falta. Fernando, me acaban de dar un diagnóstico terrible. Me queda poco. Me voy a morir. Nada te falta. Nada. Solo Dios basta. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Está usted dispuesto? ¿Está usted dispuesto? Vamos a entregarnos. Vamos a entregarnos, nos estamos entregando a Jesucristo. Que en esta ocasión le dice a usted y a mí, déjalo todo, despréndete de todo, para que seas feliz,
para que acumules tesoro en el cielo. Ven, sígueme. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a ir? Si usted se va triste. Usted lo sabe, lo hemos visto aquí. Y si usted se entrega a la aventura de la fe, usted entonces va a estar libre. Usted entonces va a ser feliz. Usted va a estar completo. Usted va a estar haciendo a partir de hoy eso para lo cual usted ha sido creado. Usted ha sido creado para dar gloria a Dios, para vivir para Dios, para ser como Jesucristo. Rompa con las cosas de esta tierra, mire para el cielo, enfile para arriba, aspire a las cosas importantes. Para ello es necesario hacer todo eso en Cristo. Cristo, quien vino para demostrarnos su amor, que vino para darnos testimonio, evidencia inequívoca de su amor. Tanto así que murió en el lugar suyo y en el lugar mío, para que nosotros el día de hoy tengamos una oportunidad verdadera de tener una comunión certera, íntima con Dios el Señor. Repita después de mí y vamos a entregarnos. Dios bueno, hágalo. Dios bueno, Padre Celestial, vengo a ti en nombre de Jesucristo, con presteza, humildemente, con confianza, para pedirte, mi Señor, que me aceptes. Repita, que me aceptes. Estoy consciente de mi pasada manera de vivir. No siempre he tenido la mejor disposición. No siempre he estado bien intencionado. Y muchas veces mi cumplimiento se ha basado solo en expresiones externas. Pero a partir de hoy yo quiero que todo inicie y parta de mi corazón para tener una comunión verdadera y completa contigo, mi Señor. Por favor, acéptame. Repita. Abro mi corazón en este momento y te invito a que entres y tomes posesión. Instaura tu trono, mi Señor. Instaura tu trono, mi Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi esperanza y a ti me entrego a partir de hoy. Soy tuyo, mi Señor. Soy tuyo. No me voy triste. Te sigo feliz y te sigo libre. En nombre de tu Hijo Jesucristo, mientras soy acompañado de mi Madre del Cielo, Santa María, y del ángel que me guarda. Amén, amén y amén. Le felicito por este compromiso que ha hecho con Jesucristo para seguirlo de forma decidida. Si usted cree que debo seguir haciendo reflexiones como esta, por favor ayúdeme. Vaya a la descripción del video y háganos una ofrenda ahora o mensualmente a través del método seguro de PayPal. Pida ayuda si no comprende ese sistema, pero es muy fácil y muy seguro. Y además verá también la lista de beneficios que le ofrecemos a usted si nos ayuda a continuar predicando y enseñando como lo estamos haciendo, pero siempre tratando de mejorar. Muchísimas gracias. Dios le bendiga.